Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes a las personas que se conecten con nosotros. Soy Guadalupe Maurer, directora del CAE, y hemos estado haciendo estas entrevistas desde que empezó la pandemia, que ya se hizo más larga, pero bueno, con el fin de acompañar a las personas, con el fin de que las personas nos conectemos con nuestra creatividad, que como que yo siento, y es la filosofía del CAI, y ahorita que platicaba un poquito con Mónica también, que lo que toca en este momento es llevar la creatividad a nuestras vidas y volvernos flexibles y hacer lo que nosotros podamos en lugar de estar esperando que nos lo solucione alguien, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre como cómo participamos nosotros, ¿no? Entonces, a mí me entusiasmó lo que Mónica propone, que no es específicamente lo que nosotros siempre proponemos en el CAE, pero para mí es un arte. Esto que ella propone es un arte de todas maneras, el arte de llevar la conciencia del medio ambiente a tu vida y hacer algo, no nada más dejar de hacer, como ella dice, que siempre nos propone, no tires basura, no sé qué, pero sí, pero ¿qué podemos hacer también, no? Entonces les voy a leer el currículum. Quiero decir que Mónica es hija de una prima mía que quiero muchísimo, que es como mi prima casi favorita y que nunca la veo, pero la quiero. Y entonces, bueno, y como que también me da mucho orgullo que la hija de Mónica sea esta Mónica tan creativa y exitosa y que propone tantas cosas y bueno, Qué todo, bonito. Cuántas flores, cuántas flores. todo me junta. Ya, bueno, entonces voy a decir el currículum. Mónica Yadeon es veterinaria de fauna silvestre y tiene una maestría en ciencias. Como veterinaria participó en diversos programas de conservación, principalmente de aves, alrededor del mundo. Esta experiencia la hizo ver que los esfuerzos de conservación actuales son insuficientes y que es urgente integrar a la sociedad civil. Esta convicción la llevó a estudiar un doctorado en educación. El resultado es Santuario de Aves, un programa educativo que permite convertir tu jardín, balcón, azotea en un hábitat para aves y polinizadores en tan solo 6 semanas. Además de conceptos científicos, el programa entrelaza conocimientos de comunidades indígenas que han sido ignorados en el campo de la conservación, pero que son sumamente importantes. Santuario de Aves es impartido a través de Recrea, una ONG de educación ambiental de la cual Mónica es cofundadora. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Bueno, pues entonces, cuéntame, Mónica, porque a mí de verdad se me hizo una propuesta padrísima eso de no quedarme sentada como con la amenaza de que el mundo se nos viene encima y yo nada más como tú, lo que tú decías, esto de, pues no tiro basura y divido la divido y la reciclo, pero como bueno, como que quiero que tú me expliques cómo llegaste ahí, qué es exactamente, qué puedo hacer yo, ¿no? Sí, exacto. Pues desde chica siempre me gustó muchísimo la naturaleza. Yo soy de la Ciudad de México, pero pasé mucho tiempo en Chiapas. Y entonces ahí pude ver como de primera mano la degradación de la naturaleza, ¿no? Pasé mucho tiempo en las selvas y cada año que iba veía como que cada vez había menos animales, menos árboles. Y entonces siempre quise como hacer algo para regenerar. Justo lo que dices, ¿no? No nada más para disminuir, no para contaminar menos, no para tener un impacto menor, sino para tener un impacto positivo, para regenerar toda esa naturaleza que se estaba perdiendo. Y entonces decidí estudiar veterinaria, veterinaria de fauna silvestre, y pensé que así ya iba a tener muchísimo impacto. Pero haciendo el internado, como unos poquitos meses antes de terminar veterinaria, me di cuenta que no quería ser veterinaria porque estaba en un hospital de rehabilitación de aves de petróleo, de todos los derrames de petróleo, y entonces curábamos a las aves y luego las regresábamos a un hábitat súper degradado, ¿no? Y entonces muchas regresaban con otros problemas. Entonces como que me di cuenta que el problema es como demasiado grande como para que haya 3 veterinarios por ahí, 2 científicos por ahí, como tratando de poner curitas a esta crisis tan grande. Entonces lo que se necesitaba era como que toda la sociedad civil junta hiciéramos algo, ¿no? O sea, ya no es un problema menor, es algo en los que todos tenemos que participar. Y entonces me puse a ver como todas las agendas, ¿no? Como de lo que podemos hacer, todos los lineamientos internacionales, y siguen siendo como muy individualistas, como que nos ven a la sociedad civil como pequeños individuos que podemos hacer muy poquito porque estamos todos aislados. Pero al final somos pues, el 90 y tantos por ciento de la población del planeta, ¿no? Seguro si nos organizamos como comunidad podemos hacer algo. Y entonces ahí fue cuando empecé a ver como
como lo que pasaba en las comunidades indígenas, ¿no? Que ellos tienen una capacidad de organización así inmensa y ellos, toda la comunidad se pone de acuerdo y todos salen a hacer algo cuando tienen un problema, no están esperando a que alguien se lo solucione. Entonces, en el doctorado junté como todo lo que sabía de ciencia que había estudiado en la carrera, en la maestría, así de que cuando el hábitat si el hábitat se destruye, no importa, o sea, bueno, es gravísimo, pero si tú lo regeneras, las especies regresan, no se pierden para siempre, sino que las especies regresan. Entonces junté justo eso de si nosotros restauramos el hábitat para que las especies regresen, pero lo hacemos como una comunidad, ¿no? Todos juntos, entonces podemos empezar a generar como islas de hábitat en las ciudades que permitan que todos estos insectos y aves regresen. Y eso es muy importante porque son como la base de lo que antes se llamaba cadena alimenticia, que ahora se llama red trófica. Y entonces, si nosotros como ciudadanos juntamos todos nuestros pedacitos de tierra, al final va a ser como mucho hábitat que va a estar regenerando todos los ecosistemas de las ciudades. Pues qué interesante, ¿no? Y ha sido, o sea, como que yo me veo con muchísima dificultad de crear comunidad, o sea, no sé, como que no, Sí, siento que no estamos acostumbrados, ¿no? Que es como, bueno, yo por lo menos tengo una percepción de mí misma también de hacer las cosas como individualmente, ¿no? Y me encanta también esto de poder confiar en los demás y confiar en mí y crear algo entre todos, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo? sí. También quería preguntarte otra cosa. ¿Por qué cambió el nombre de cadena alimenticia a qué? ¿A cómo se llama ahora? A red trófica. Si quieres te explico eso primero porque es más fácil. Sí, antes era una cadena alimenticia como que este se come a este y luego viene otro y luego viene otro, pero ya se vio que así no funciona, ¿no? Que en realidad es más como una red en la que todos estamos interconectados. Porque, por ejemplo, la mariposa, pues no es nada más la mariposa adulta como la conocemos, sino que también empezó siendo un huevito, luego es una oruga, luego es la crisálida, ¿no? Y cada una tiene como diferentes depredadores y esos depredadores tienen a distintos, y entonces al final no es como que a esta especie se la come esta, sino que como que es una diversidad en la que absolutamente todos estamos conectados, y entonces si quitas las orugas, entonces ya no hay aves por aquí, pero tampoco hay osos por acá, porque todos estamos conectados por todos lados, entonces por eso ahora el énfasis es que es una red, no es nada más una cadena, entonces es una red súper complicada en la que todo el mundo juega un papel muy importante. Mm. Y lo que Es- decías de la comunidad, No había pensado eso, que en el desarrollo de una sola especie, por ejemplo, las mariposas, sí, hay depredadores para cada estado de, sí, de- exacto. de desarrollo. No, no, nunca lo había pensado, fíjate. Sí, exacto, y siempre pensamos como en las mariposas adultas, ¿no? Y las mariposas adultas es nada más como el 10-15% del tiempo que viven las mariposas. La mayoría de su vida la pasan siendo orugas, huevito y crisálida. O sea, algunas mariposas adultas ni siquiera comen. O sea, su única función es poner más huevitos para que la especie se reproduzca, ¿no? Pero incluso o sea, en los santuarios vemos que es aún más importante prestar atención a las orugas que a los adultos. Y lo que dices de comunidad es cierto, ¿no? O sea, a mí también todavía es un proceso de aprendizaje porque no estamos acostumbrados, nuestra sociedad es súper individualista y no sabemos bien qué onda. Entonces, por eso, justo por eso, en Santuario de Aves, yo doy como toda la parte como de eso, los estadios de todas las especies y cómo cuidarlas y qué hacer, pero son una chica mixteca, una chica zapoteca y una chica purépecha que nos ayudan a entender comunidad. Pero te tienes que ir más despacio. En los santuarios de aves, ¿tú das qué? ¿Qué dijiste al principio? Toda la parte como son 6 pasos para cuidar a las especies, ¿no? Entonces, primero aprendemos a identificar qué especies están llegando, porque, por ejemplo, conocemos, como que si pensamos en la abeja, pensamos en la abeja europea, ¿no? Como en la abeja que da miel. Esa abeja ni es mexicana, ni está en peligro de extinción, o sea, es importante, pero no es importante en México, ¿no? Esa abeja llegó con los españoles. Y en México hay otras 1,800 especies de abejas que están en nuestros jardines, que no sabemos cómo son, que ni siquiera las ubicamos. Entonces, el primer punto es eso, ¿no? Entender quiénes son estas especies que viven con nosotros, que compartimos la ciudad con ellas, porque siempre pensamos que la naturaleza está lejos, ¿no? Que es cuando me subo al coche y voy de vacaciones, no que está en la ciudad, pero todas las ciudades antes de ser ciudades fueron un ecosistema, ¿no? Una serie de ecosistemas y esas especies siguen ahí. Entonces es ubicar esas especies, entender su ciclo de vida, no todo esto de que no solo son los adultos, sino es todo eso, cómo cuidar los 4 estadios y entonces vemos que para tener un hábitat necesitas 3 cosas, ¿no? Alimento, que es lo que siempre poner flores, pero ver qué flores, no poner lavanda, sino poner especies mexicanas. Refugio, ¿no? Como cómo hacer tu hotel de abejas, cómo hacer tu casita de anidación para aves, todo eso. Y agua, ¿no? Cómo ofrecer agua, que es muy distinto ofrecer
O sea, los insectos, por ejemplo, no son como nosotros que, ay, nos da sed y necesitan agua, sino que necesitan agua para otras funciones. Entonces, ofrecerles agua, a veces se necesitan adicionar arena o algunas cosas. Todo eso lo ven conmigo y la parte de comunidad lo ven, te digo, con las otras tres mujeres. Y además es un programa padrísimo porque todas somos mujeres, ¿no? Es una voz que siempre ha sido silenciada en la agenda de conservación. Por eso, por ejemplo, si tú ves los temas relevantes en la agenda de conservación, siempre es energía. Y energía es porque son los hombres los que trabajan en el sector energético. Pero si tú ves agua, nunca ha sido una cosa prevalente y son las mujeres las que, cuando empieza a haber escasez de agua en las comunidades rurales, son las mujeres las que se quedan con el problema de agua. Entonces, siempre han sido como las voces de los hombres las más presentes en conservación y entonces por eso este programa somos puras mujeres y te digo, las otras tres, que sí, desde chiquitas nacieron, ¿no? Como con esta idea de comunidad. Y para ellas, la comunidad es algo padrísimo porque no solo involucra a personas, sino que también involucra a los animales, las plantas, todo, todos los que viven en un lugar son la comunidad y todos tienen que trabajar por el bien común, nunca por el bien individual, sino por el bien común. Y dependiendo de la cultura, tienen diferentes prácticas, ¿no? Entonces aprendemos de los mixtecos el tequio y de los zapotecos aprendemos de la guelaguetza y de las purépechas aprendemos de las faenas comunitarias. Y es esto, ¿no? De cómo cuando todos nos juntamos tenemos un impacto grandísimo. Oye, pero dime una cosa, haz de cuenta. Uh-huh. Yo quiero hacer un santuario en mi casa, ¿no? Sí. Entonces, primero tengo que detectar qué animales tengo en mi casa, ¿no? Sí, exacto. No son todos iguales, como tú dices, pensando en la abeja, ok, la abeja, a la mariposa, sino que en mi hábitat hay una especie específica. Sí, Y, varias, exacto. ok, y detectarla y luego de ahí generar pero también es ver de esas cuáles están más frágiles o es una cosa para todo. Es para todo, porque haz de cuenta, o sea, otra cosa que nos permite hacer esto es, bueno, todo lo tenemos enlazado como con una plataforma de ciencia en la que tus observaciones van a volverse, o sea, tú sacas fotos de todas las especies que te encuentras y la plataforma te ayuda a identificarlas y esos datos se van hacia los científicos, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a ver cómo están las poblaciones de cualquier insecto, no importa, o ave, ¿no? No importa que estén bien, que estén mal, incluso si están en perfecto estado de conservación, es muy importante saberlo, ¿no? Porque en otros países se ha visto, por ejemplo, que cuando los ciudadanos son súper activos en ver qué especies tienen, si ahorita están perfectos, pero en 5 años, no sé, algo pasa que empiezan a bajar las poblaciones de esos insectos, entonces la gente se da cuenta, ¿no? Porque y eso es muy importante porque no hay ningún gobierno en ningún lugar del mundo que tenga el presupuesto suficiente para hacer un censo de absolutamente todas las especies, ¿no? O sea, te decía, nada más de abejas hay 1800. Entonces, no hay forma de contratar suficientes biólogos, veterinarios para que estén haciendo un censo de estas especies, sino que lo tenemos que hacer entre los ciudadanos. Entonces, no, si todos como comunidad trabajamos para saber el estado de las especies, entonces así, si una empieza a bajar antes de que ya esté en peligro de extinción, si vemos que sus números están bajando poquito a poco, es mucho más fácil, ¿no? Como dar la alarma para que entonces las universidades y el gobierno y todos juntos salgan como con un programa de vamos a echarle la mano a esta especie que este año se vio que está bajando sus números. Y también se ha visto, por ejemplo, hay una mariposa en California que estaba en peligro de extinción y una sola persona, un chavo, se aprendió bien su ciclo de vida y desde su jardín pudo sacar a la mariposa a la extinción, justo porque sabía exactamente en qué plantas iba a poner sus huevitos, cómo cuidarla hasta que fueran adultos, ¿no? Entonces, siempre que pensamos en conservación, como que nos agobiamos con los osos polares y como con especies que están muy lejos o especies que son muy grandes, ¿no? Los jaguares. Pero al final todo depende de los insectos, ¿no? O sea, si no hay insectos que están en la base de esa red trófica, pues no hay nada más. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos un poder enorme para conservar esos insectos y si estamos conservando los insectos como es una red, estamos conservando a los jaguares y a todas las otras especies. Y ya no sé si me quedé sin internet yo o tú, o qué pasó. Se está cortando tu voz, Mónica. Sí, tú ya te vi. ¿Ya me oyes? Ya te oigo, ya te oigo. Ok.
pues no sé en qué me quedé, no sé en cuándo se empezó a cortar, pero eso. Estabas diciendo de los ciudadanos, que lo que hizo este chavo con las Ah, mariposas, exacto. como el poder detectar como hasta sacar insectos o sí, Sí, de la extinción, del peligro de extinción tú solo, y bueno, que todo depende de los insectos, es lo que estabas diciendo, que pensamos en osos polares y en jaguares y que a la mera hora nunca pensamos que todo depende de los insectos. exacto, exacto. Ah, pues entonces sí se oyó todo, ya no se cortó nada importante. Entonces, pero entonces síguenos contando. O sea, yo Ujú. como que quiero saber como pasos específicos. Me voy a tener que parar un poquito y ahorita regreso, pero Sí. te estoy oyendo. Ah, perfecto. Pues sí, pues son esos 6 pasos. O sea, por ejemplo, si entras al programa, tenemos todo como en una plataforma electrónica para que sea súper fácil para los participantes, ¿no? Entonces, porque muchas veces si las clases son de 7 a 8 los martes, nadie puede. Entonces, está todo en una plataforma electrónica en donde los participantes cada semana revisan como el contenido a su ritmo y ahí mismo hay un como foro en donde pueden poner todas sus preguntas, ahí se los vamos respondiendo todos los días para que puedan ir armando sus santuarios sin ningún problema. Y además tenemos Zooms, no, esos son opcionales, pero son para revisar avances, entonces así vemos qué padre, qué especies han llegado, cómo va el santuario. Y entonces son 6 pasos, o sea, todos para hacer nuestro santuario son 6 pasos, ¿no? Uno es empezar a identificar las especies, 2 es conocer el ciclo de vida de las especies, ¿no? Justo para poderles dar los cuidados que necesitamos y no, a veces pensamos que solo es poner plantas, pero no. Entonces en el 2 vemos todo el ciclo de vida. Y los siguientes son entender qué es un hábitat, ¿no? Para poner ahora sí como las plantas específicas. Para las aves, hay personas que les gusta poner comederos de aves y así, entonces vemos, por ejemplo, que las aves no todas comen semillas, ¿no? Es más, la mayoría de las aves no come semillas, entonces como qué tipo de comida ofrecer, en qué tipo de comedero, cómo hacerlo bien, ¿no? Porque si lo hacemos mal, podemos estar perjudicando a las aves también, ¿no? Por ejemplo, hay que estar muy alerta si vemos alguna ave enferma, porque ¿no? Los comederos pueden ser dispersores de enfermedades. También, conforme disminuye el hábitat, nos van a llegar más aves, ¿no? Porque pues, les estamos ofreciendo comida que ya no hay. Entonces, como se juntan más, entonces eso puede ser peligroso. Entonces, es como cómo ofrecerles alimento, pero de forma muy responsable. Luego es cómo hacer refugio, ¿no? Que el refugio es una parte súper importante, ¿no? Como para cuando van a tener crías o para cuando hace frío o lo que sea. Entonces hacemos nuestras propias casitas, porque las casitas de aves que venden no tienen las medidas adecuadas, entonces no funcionan, las aves no las utilizan. También los hoteles de abeja, ¿no? Que venden muchísimos, pero la mayoría están mal hechos, entonces no los utilizan o pueden ser perjudiciales para las abejas. Y luego vemos agua, ¿no? Cómo ofrecer agua, no, que si a los colibríes les gusta, ese es el módulo más bonito porque es nada más literal ver videos de cómo se bañan los colibríes y entonces qué fuente escoger para los colibríes y cómo hacerlo para las mariposas y ya, y el chiste es esto como de comunidad, ¿no? Entender esta nueva forma de entendernos como una comunidad, que todos vivimos en un lugar, todos queremos el bien común de ese lugar, todos queremos que regresen las especies y todos chambear juntos y ha estado muy bonito porque no, nos hemos vuelto amigos. Ahora que, bueno, yo vivo en Canadá ahorita y migré a Canadá justo en marzo del año pasado, que fue como el pico del miedo de la pandemia. Entonces, pues no hemos conocido a mucha gente aquí, pero a través del programa he hecho amigos en México que han tomado el programa. Entonces, es bonito, ¿no? Como que todos estamos muy emocionados de las especies que han llegado a nuestros santuarios y es eso, volvernos una comunidad de amigos y amigas, ¿no? Que estamos cuidando juntos el medio ambiente desde una forma distinta. Pues me parece súper interesante, me parece súper interesante y me parece es eso que te decía yo al principio, que es una cosa creativa, ¿no? Como bueno, como esta Sí, creatividad que se lleva a la propia vida, ¿no? Porque como te decía yo al principio, que ya no sé si lo dije aquí al aire o te lo dije uh-huh. a ti, pero yo como que tengo asociado la creatividad con las artistas y con gente que pinta y que baila Uh-huh. y luego queda muy lejos. Y es esta creatividad que nosotros estamos buscando, como que te reconectes con tus propias alternativas y posibilidades para crear en tu vida diaria, ¿no? Para hacer Sí, creatividad diaria, ¿no? sí, Y esto no, me parece así, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, y sí, es muchísima creatividad, ¿no? Pensar en soluciones distintas como para los problemas ambientales es eso, ¿no? Es creatividad y creo que necesitamos muchísimo eso, ¿no? Y cualquier
cambio grande en la historia de la humanidad siempre requirió de creatividad, ¿no? De alguien muy creativo que dijo, estos son los lineamientos, a mí no me gustan, voy a buscar algo nuevo, y se lanzaron por algo nuevo, ¿no? Y entonces creo que justo ahorita con toda la crisis ambiental, eso necesitamos, ¿no? Personas pensando en soluciones muy creativas, distintas a las que estamos viendo. Y yo creo que por ahí está la solución, muchas soluciones, no una solución, no como que estamos acostumbrados siempre a que va a haber una solución y aplica para todos, pero yo creo que es más bien que pues cada contexto es distinto, ¿no? Y lo que pasa en Noruega es distinto a lo que pasa en México, es distinto a lo que pasa en Sudáfrica. Entonces yo creo que se necesitan muchísimas personas creativas con ideas específicas para su contexto y son esa serie de ideas creativas lo que sí nos van a permitir un cambio. Déjame ver qué dice en el chat. Dice, Carlos Ávila, estoy muy contento de haberme encontrado esta charla. Ay, qué emoción. Y pone acá, es un curso, sí, es un curso que da Mónica y ahorita si quieren, podemos, una de las dos, o ponemos aquí toda la información o tú la das como tú quieras, ¿no? María Eloína Maurer, muchos saludos. Guadalupe Pérez Rivero Maurer, Mónica y Lupe, felicidades, estoy encantada de escucharlas. Carlos Ávila, me interesa mucho el programa, o para mí o para mis conocidos. Ay, Sí, sí, qué emoción. Súmense, súmense todos al programa. Entre más participemos, pues más bonito porque, ¿no? Sumamos más hábitat. Y pues eso, ¿no? Al final, este está pensado 100% para, como, para hacer un programa comunitario. Entonces, este es el éxito del programa, depende precisamente de la comunidad, ¿no? Entre más nos juntemos, mayor impacto vamos a tener. Y nuestro interés principal es justamente que cada uno de los participantes tenga un santuario muy exitoso, ¿no? Entonces, como que ofrecemos muchísimo como, no como seguimiento, como de cómo vas, cómo vas, cómo vas, no, o sea, como todos nos echamos porras entre todos y ese es el chiste. sí, a mí también me interesa mucho y se me hace como que o sea, porque yo la verdad, que lo que hago por el cambio climático es no comprar plástico, llevar bolsas, como tú decías, lo que no, como dejar de hacer una Sí. cosa y como de inercia, ¿no? No comprar plástico, separar la basura, no sé qué, pero no tengo como, es una como que es un fenómeno que me queda tan grande que no tengo una postura activa de hacer algo, no de dejar de hacer, sino de hacer algo. A mí también me interesa y se me hace que nos puede servir muchísimo. Entonces, en tu programa, primero, lo que tenemos que hacer primero que nada es como detectar las especies que tenemos en nuestro jardín. Sí, o sea, yo les enseño paso por paso y les digo a dónde se van a ir sus datos ¿no? Y cómo los van a utilizar los científicos y les doy ejemplos. Y incluso vemos que hasta podríamos descubrir nuevas especies, ¿no? Que eso es algo también padrísimo. No conocemos todas las especies que existen en el mundo y desde que no hay como estos programas para que la gente salga a ver especies. Es lo único que hacen esos programas, ¿no? Se conoce como ciencia ciudadana, que es eso, ¿no? Hacer que los ciudadanos vayan a hacer observaciones y, por ejemplo, en Nueva York, en pleno Manhattan, o sea, ahí en medio de ese caos, se han encontrado 3 especies nuevas de hormigas en los últimos 10 años, ¿no? Y, o sea, no en el bosque ni nada, sino en plena ciudad. Entonces también, o sea, es padrísimo ver que como ciudadanos podemos encontrar, ¿no? Nuevas formas de vida que no conocemos. Entonces, bueno, sí, me da muchísima emoción, entonces hablo por horas, pero sí, ese es el paso 1. No, pero qué bueno que hables mucho, porque lo que dice Carlos Ávila, casi siempre escucho ambientalistas que siembran culpas y aquí me encanta Ay, no, es horrible eso es que da horrible. propuestas, sí, porque sí, ¿no? Digo, parece como apocalíptico esto que ya viene, ¿no? Es una cosa así, que ya nos vamos a morir Sí, envenenados, en cambio, así como que con una propuesta específica en un lugar nuestro, chiquito, como tú dices, balcón, jardín, lo que sea, ¿no? sí, exacto. Y en serio sí tiene muchísimo impacto. Y eso, ¿no? O sea, siento que ya, o sea, el mundo, ¿no? O sea, entre la pandemia y que sí el cambio climático y ya nos vamos todos a morir. O sea, ya todo está demasiado horrible como para que encima las soluciones también sean feas, ¿no? O sea, como que no es todo lo contrario, es encontrar algo bonito, algo que nos haga felices, porque cuando algo te hace feliz, lo vas a hacer con mucho más gusto. Y entonces vamos a tener mucho más impacto, ¿no? Por más que a mí, o sea, yo no uso popotes, pero no, o sea, no es como que cada que no pido un popote me siento feliz y estoy súper emocionada y le digo a todos mis amigos, ay, no sé un popote, o sea, no. Entonces, sí, o sea, es una idea distinta en ese sentido, ¿no? Una idea feliz. ¿Tú crees que las generaciones bueno, yo no tenía antes, cuando yo estudié y cuando que estudié Uh poco, -huh. pero ninguna conciencia del medio ambiente, o sea, era como yo no era parte del medio ambiente, ¿no? Sí, Y sí, claro. siento que ahora
los niños están mucho más inmersos en esta cosa más consciente de ser parte, ¿no? De ser Sí. como actores de él. Pero también no sé si hay como la posibilidad para ellos de crear algo que ayude al Sí, niño, ¿no? tenemos una participante de 10 años y entonces ella también está, obviamente su mamá la ayuda, pero están haciendo el programa juntas, ¿no? O sea, es un programa también pensado para niños, tiene actividades para niños tipo bingo de naturaleza, ¿no? Y entonces tienen una plantilla con especies y entonces tienen que salir, ¿no? Salir a su jardín, salir a la calle a buscar esas especies y tacharlas, ¿no? Y también en Recrea, que, bueno, Recrea es esta organización civil que cofundé con otros amigos veterinarios, ¿no? A través de Recrea enseñamos santuario de aves, pero tenemos un programa específico para niños que se llama México también es mi casa, y es un programa súper bonito. Es más, déjame voy por los libros, pero ahorita te los enseño. Es un programa súper lindo en el que, como dices, ¿no? Los niños como que ya están más conectados con la naturaleza, pero al mismo tiempo, por alguna razón, están muy conectados como que, ¿quiénes son los elefantes? ¿Y quiénes son los hipopótamos y las cebras y los osos? Pero como que casi no conocen nada de la naturaleza mexicana. Entonces tenemos un programa, ese que se llama México también es mi casa, para que conozcan a todas estas especies y nos enfocamos en que desde chiquitos también hagan ciencia ciudadana ¿no? y empiecen a hacer como cosas proactivas, no nada más, no uses papel y no sé qué, sino que al contrario, desde chavitos que empiecen a hacer algo. Entonces, si me das un segundo, te enseño parte del material Te doy un de los segundo. niños. Listo, ya volví. Tenemos estos libros que están todos impresos en papel reciclado. Son varios y son, por ejemplo, este se llama Basilio el ajolote. Y entonces se trata no nos cuenta como la vida de los ajolotes, pero el personaje principal es como un ajolote juvenil que tiene sus papás que son doctores y entonces va al hospital todos los días y en el hospital va aprendiendo como toda la situación por la que atraviesan los ajolotes y por qué es importante que los niños los cuiden. Y entonces es un programa súper bonito en el que, bueno, yo escribí la mayoría de los libros, pero sacamos un convenio con la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Entonces cada libro está ilustrado por un ilustrador o ilustradora mexicano distinto, ¿no? Como también para enseñar el talento de ilustración mexicano, porque hay unas cosas padrísimas. Y bueno, son varios. Y entonces hay especies de plantas, sí, hay especies de plantas, las ilustraciones son preciosas. Hay especies de plantas, hay especies, bueno, eso de flora y de fauna mexicana. Y entonces... ¿Y esos dónde se consiguen, Mónica, esos libros? Hay en algunas librerías, pero ahorita como está el COVID y así, si nos escriben por Instagram, los estamos vendiendo la mayoría por Instagram. Ok. Y ¿Te escribimos a dónde? lo pongo en el chat. Sí, por sí. Y ahí también pueden ver más del programa de aves. A ver, Instagram. Voy a leer tu... Sí, estamos como @recrea.mx. Entonces ahí ya puse el link directo. Ok, perfecto. Entonces ahí... Ahora, a ver, dime. Dice acá que eres veterinaria en fauna silvestre y tienes una maestría en ciencias. Como veterinaria participó en la conservación principal alrededor del mundo. Esta experiencia hizo ver el esfuerzo de actuación y que surge esta condición la llevó a estudiar un doctorado en educación. O sea, Sí. Es que yo quiero como seguir tu proceso, ¿no? Claro. Tú empezaste... Empecé estudiando ciencias políticas. O sea, es eso, ¿no? Es justo, o sea, todo mi proceso que es como así, muestra justo esa confusión, ¿no? Como que no hay,
lineamientos claros de qué hacer si quieres hacer algo por la crisis ambiental, ¿no? Y yo empecé hace 15 años, entonces menos había, o más años. Entonces, no, sí, más, me sentí súper joven. Casi no había lineamientos, ¿no? O sea, como que no sabes qué hacer. O sea, si quieres ser abogado ya sabes como cuál es el caminito. Si quieres hacer algo por la crisis ambiental es muy difícil, ¿no? Entonces, primero pensé que quería hacer algo de políticas públicas, pero no me gustó la carrera. Entonces, o sea, lo que a mí me gustan son las aves, son los animales, entonces estudié veterinaria. Pero siendo veterinaria me di cuenta de eso, ¿no? Que yo era un individuo y que pues no iba a lograr muchísimo, o sea, que mi impacto era como súper, súper, súper limitado. Entonces, de especies decidí, bueno, para crecer mi impacto me quiero enfocar en ecosistemas. Entonces hice una maestría en ciencias, específicamente en toxicología ambiental, que es como entender toda la contaminación en el ecosistema a nivel como molecular que está ocasionando, ¿no? Y entonces, en vez de sentirme como, ay, ahora sí ya puedo hacer algo, al revés, ¿no? Me dio como mucho más impotencia porque me di cuenta que la crisis estaba mucho peor de lo que yo pensaba, pero yo seguía sin poder hacer absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando decidí con algunos amigos que todos estábamos pasando por la misma crisis, ¿no? Que llevábamos años y años de estudio, igual seguíamos sin tener nada de impacto. Entonces decidimos cofundar Recrea, ¿no? Y empezar a hacer educación ambiental. Pero revisando como todos los contenidos de educación ambiental, como que ninguno nos convencía, ¿no? O sea, como que yo pensaba, es todo, es eso, ¿no? Es eso que decía alguien, son estas culpas de ya no, deja de hacer eso porque estás matando al planeta y no sé qué, y como que eso no es inspirador. O sea, yo no quiero ir a decirle a los niñitos de 10 años, no hagas eso y el mundo se está muriendo. O sea, necesitamos algo más positivo. Entonces decidí tomarme un tiempo para nada más pensar, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Y entonces como parar, reflexionar, y entonces me fui a Australia a hacer el doctorado, y muy chistoso, porque fue en Australia cuando me di cuenta que deberíamos estar escuchando también a las comunidades indígenas mexicanas, ¿no? Porque en Australia descubrí, no sé si has oído hablar de los derechos de la naturaleza. No. Los derechos de la, o sea, como el cambio más radical a favor del ambiente en los últimos años, en los últimos 20 años, son los derechos de la naturaleza. No es la tecnología supermoderna de los países desarrollados, es esta idea muy simple que no solo las personas son sujetos de derechos, sino también la naturaleza, ¿no? Entonces, si a un río le ponen una mina junto, el río puede demandar porque, hey, me están contaminando. Y como esa cosa súper novedosa ahorita ya está en Nueva Zelanda y lo están buscando para la barrera de coral de Australia y para muchos lugares en países desarrollados, pero en sí viene de Ecuador en Sudamérica, y no solo de Ecuador, sino que viene de los quichua, ¿no? De los quechua, de esta comunidad indígena que considera que, ay, mi perrito está muy emocionado, que considera que las personas y la naturaleza son lo mismo, ¿no? O sea, no estamos separados, entonces, ¿por qué esta parte sí tiene derechos, pero esta no? Y entonces ahí fue cuando dije, sí, o sea, como que nosotros, como no más occidentales, como que tenemos esta concepción de que estamos separados de la naturaleza y de que no podemos hacer nada porque es algo que está lejos. Y las comunidades indígenas, para ellos, es parte de ellos, y entonces desde que nacen están involucrados como en el cuidado de la naturaleza. Entonces por eso fue que el doctorado lo terminé haciendo como entrelazando justo estas dos formas de entender el mundo, ¿no? Como desde como una perspectiva de la ciencia occidental y una perspectiva de las comunidades indígenas mexicanas. Entonces me regresé, bueno, o sea, terminé el doctorado allá, pero todo el proyecto de investigación lo cambié y lo hice en México, con los nahuas en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Oye, qué padre. Qué padre, qué padre, qué padre. Se me hace padrísimo. Sabes que me da como esta, ¿cómo te diré? Como que me encanta la idea de que una filosofía tenga una, como la filosofía Montessori, que finalmente todo se pone en un material que tú puedes utilizar Sí, y en el que aprendes la filosofía prácticamente, ¿no? Entonces me encanta esto exacto, exacto. de que quieras hacer algo o de que hayas encontrado que se necesita hacer muchísimo, pero entonces hacemos un poco lo primero, ¿no? Empezamos, digamos. Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Sí. Qué bueno, Mónica. Alejandra Matienzo Maurer, muy bien explicado y muy claro, ¿ya ves? Qué bien. Muy bien explicado. Voy a conectarme a tus llamadas más seguido. Puras flores. Qué bonito. Qué bonito martes. No, pero sí, lo que yo ya había oído, pues también exactamente del grupo en el que está Alejandra, las personas que están en tu curso, que Sí, está siendo muy, como que ¿cómo te diré? Muy edificante el hecho de poder
hacer algo y no nada más quedarte con la Sí, mente de exacto. que se te cae el planeta encima, Sí, ¿no? y es algo que ves, ¿no? O sea, porque tú pones las flores adecuadas de una forma adecuada y vas a ver que llegan nuevas especies, ¿no? Entonces tú puedes ver con tus propios ojos que sí estás teniendo un impacto y al final sumamos como eso, el impacto de todas las personas y entonces vamos a decir, ¿no? Como este año logramos, gracias a todos, o sea, nos sumamos tantas personas y entonces logramos, ¿no? Rehabilitar tantos metros y entonces logramos conservar a todas estas especies. Entonces es algo muy bonito porque sí lo podemos ver. Ujú. No, sí, me parece increíble y me da, ¿por qué hiciste, o sea, cómo hiciste cómo hiciste esa asociación o cómo hiciste, cómo de repente te diste cuenta en Australia de que había Sí. que fijarte en las comunidades mexicanas? Pues porque, no sé, en México siempre tenemos la idea de que, ¿no? Pues siempre todas las respuestas están en el primer mundo, ¿no? Como que tenemos que salir porque ellos tienen, sobre todo no en la ciencia, ¿no? O sea, yo que hice la maestría en ciencia, siempre como que todos vemos hacia afuera, ¿no? Como ahí sí hay fondos para las ciencias y ahí como que sí les interesa y entonces todas las soluciones vienen de ahí. Y cuando sales te das cuenta que no es cierto, ¿no? Que los países por más desarrollados tienen los mismos problemas, siguen sin entender bien qué está pasando con la crisis ambiental y tienen un problema muy grande que yo veo que son unas sociedades súper individualistas, ¿no? O sea, igual o más que México. Y entonces las personas siguen buscando como soluciones por separado. Y entonces al estar todos como individuos completamente separados, pues siguen siendo como pues siguen sin tener como un impacto grande, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, como que en Australia tú no ves como a la sociedad civil, no hay una sociedad civil fuerte tratando de hacer cosas como en México, ¿no? Porque como ahí ya todo se los da el gobierno, pues como que la sociedad civil no busca hacer soluciones, ¿no? O sea, es muy raro encontrar como eso. Y Latinoamérica tiene como esa tradición enorme de siempre la sociedad civil estar, ¿no? Empujando agendas y con propuestas novedosas y, ¿no? Y sacando cosas increíbles como los derechos de la naturaleza que no pudieron haber salido desde otro lado. Entonces ahí como que entendí que, que como que los países desarrollados están todavía en esta onda de como sobre, como encontrar soluciones de ingeniería para absolutamente todo, ¿no? Y la naturaleza no necesita más ingeniería, o sea, la naturaleza se sabe cuidar sola. Lo único que necesita es que le demos chance de que se cuide solita. Y entonces ahí fue cuando dije, no, pues, o sea, me equivoqué y voy a regresar a México, donde sí están las Ya te soluciones. volviste a ir, ¿no? Ya te volviste a ir a Canadá y Canadá es un país Sí, muy verde, ¿no? Es muy, tiene una cosa, o no tiene esta sí, cosa de no. O sea, realista. sí es muy verde, pero ya que vives aquí, no tanto, ¿no? O sea, sí es muy verde, pero siguen, o sea, Canadá es de los países que más produce gases de efecto invernadero, ¿no? Uno, porque hace muchísimo frío, o sea, les voy a enseñar, está nevando todo el tiempo, entonces sí, se ve todo blanco. Ujú. Entonces, o sea, todos tenemos que vivir con calefacción porque si no, pues nos morimos todos, ¿no? Pero también hacen mucho, o sea, tienen muchísimo petróleo y tienen como una extracción del petróleo súper contaminante, ¿no? O sea, 3 horas de mi casa está como el proyecto extractivista, que son estos proyectos como a cielo abierto gigantes. Se supone que es el más contaminante de todo el mundo. Uy, Porque, ajá, o sea, como que son, o sea, es como una extracción de petróleo que está como inmerso en las arenas. Entonces tienes que sacar las arenas, o sea, tienes que, como minería a cielo abierto, sacar la arena y luego de ahí extraer el petróleo y luego desechar todo eso. Entonces, es o esa sea, cosa sí, tracking o algo así. Esa, fracking, no, es parecido, esto se llama bitumen, arenas de bitumen. ujú. Entonces, o sea, sí, pero sí tiene unos programas padrísimos de conservación y tiene muchísimos parques no, y todo eso, y a veces como que si la sociedad civil se queja, como que el gobierno sí escucha más, no, o sea, como que sí tiene más voz aquí la sociedad civil, pero o sea, al final yo y en Recrea, todos los miembros de Recrea, de la sociedad civil, estamos convencidos de que la solución siempre va a venir de la sociedad civil, ¿no? O sea, si vemos como la historia de la humanidad, siempre que se necesitan cambios fuertes, siempre es la sociedad civil el que los hace, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que las mujeres votaran. No es como que el gobierno un día dijo, bueno, ya van a votar, o sea, ya sabes, tuvieron que salir todas las mujeres a decir, nosotros vamos a votar. Y entonces yo creo que necesitamos salir toda la sociedad civil a decir, aquí hay un ejemplo de una solución, ¿no? Y que más personas piensen en más soluciones y ver cómo todos juntos lo estamos logrando y así sí podemos como cambiar la balanza un poco a entender, ¿no? Que tenemos que como sociedad generar este cambio hacia entendernos como parte de la naturaleza y entender que tenemos que valorarla más allá de como los beneficios económicos que nos dé, que es ahorita como se valora, ¿no? O sea, hasta la agenda de conservación de la que siguen todos los gobiernos ahorita sigue basada como en términos económicos, ¿no? Como
hay que cuidar a la naturaleza porque si no nos va a costar tantos trillones, y hay que salvar a tal especie de atún porque esa es la que genera billones, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que cambiar esto. Sí, 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 sí. Pues qué interesante, Mónica. Me da mucha ilusión tu programa, tu propuesta. ¿Los otros chavos también hicieron el mismo recorrido que tú? ¿O los conociste dónde? ¿O cómo? Sí, bueno, yo soy la más grande, los demás son más jóvenes. O sea, como que los de mi generación ya se... Es muy pesado ser veterinario de fauna silvestre cuando te gusta la fauna, porque no, o sea, es estar todo el día en contacto como con animales que llegaron porque algo está mal en el hábitat. Entonces, la mayoría de mis amigos ya tiraron la toalla y se dedican a otra cosa. Y entonces, luego conocí como a generaciones más jóvenes que seguían como todavía no emocionados y como pensando que podían cambiar el mundo, sí. Y entonces todos son más, o sea, eso es lo más grande, pero sí, todos los demás también son veterinarios y luego hicieron maestría en ciencias y ahí van por el doctorado también, uno en educación justo. Pues qué interesante, se me hace súper interesante, ¿no? Y que unir todo esto, ¿no? Esto, como tú dices, la educación bueno, parte también, ¿no? De la conciencia, de la búsqueda de posibilidades tuyas, ¿no? Sí, 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 sí. Qué padre, Mónica. Pues, ¿qué otra cosa nos quieres decir? ¿Qué otra cosa te gustaría platicarnos? ¿Alguna autopregunta que te hagas y te contestes que no se me ocurra? Una autopregunta me encantó, no, nunca he pensado en una autopregunta. No, pues eso, ¿no? Nada más piensen en soluciones novedosas, es esto, ¿no? Creatividad. Creatividad es lo que necesitamos y cuando nos entendemos como, perdón, como parte de una comunidad podemos hacer muchísimos cambios, porque somos muchísimas personas, entonces seguro que podemos cambiar lo que no nos gusta por algo mejor. Sí, 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 sí. Sí, y hacer también, a mí como que me hace falta hasta, ¿cómo te diré? De insectos, por ejemplo, yo cuando me pasa eso tan común que tú dices que cuando pienso en animales en extinción, pienso en los elefantes y en los jaguares y nunca pienso en los insectos. Bueno, las abejas sí, porque ahora no sabes que ha habido como una campaña permanente de... Sí, Pero exacto. bueno, todos los demás ni los conozco me preocupan, ¿no? Y todo Sí, depende de exacto. ahí, ¿no? Es como la base de la... Sí, Sí. entonces... Y las abejas nativas, que son las que sí están en peligro de extinción y no conocemos, son padrísimas, ¿no? Son chiquititas, polinizan mucho más eficiente que una abeja europea y se mueven en un rango muy chiquito. Entonces, si las tenemos en como nuestro jardín, o sea, si tenemos las condiciones adecuadas en nuestro jardín, podemos totalmente mantener una población entera de abejitas en nuestro jardín. Qué padre. Qué padre, qué padre. Bueno, pues entonces estoy muy interesada en tu programa y en que se propaguen, que la gente lo entre, ¿no? Porque Y aparte, hay también otra, si no usan Instagram, también nos pueden mandar un mail a recreamexico.com.mx y ahí les mando más información del programa. perfecto. Me da mucho gusto que nos las mandes y me da mucho gusto. Sí me interesa. Le decía yo, estaba justo platicando con tu mamá y le decía, estoy como que al CAE ha sido todo este año, como una búsqueda de reinventarnos también Sí. nosotros, ¿no? Entonces he estado como que no he tenido como la calma, pero sí lo quiero tomar, Sí, sí. quiero que no esté, como no fallar, o sea, como Sí, meterme. exacto. Sí, no hay, cuando estés lista, ahí estaremos esperándote para que salves a todas las abejitas y demás. Perfecto. Y sí, me imagino, ¿no? Eso de con la pandemia todos hemos tenido que reinventarnos, todos los que tenemos organizaciones o lo que sea, ha sido un año pesado. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí en mi vecinos sí son gente muy interesada en las plantas más que en los animales, pero muy interesados. Entonces puede ser que podamos, Sí, eso ¿no? está, y eso, las personas que ya tienen como experiencia en jardinería, ¿no? Como en estar en contacto en su jardín, en las plantas, para ellas es incluso más fácil, ¿no? Como aprender de los animales porque ya tienen como el hábito de estar afuera cuidando las plantas. Entonces hemos visto que en general ellos, o sea, los demás se tardan más, o sea, aunque les encanten los animales, como que se tardan más en entender qué está pasando, ¿no? Porque de repente tienen que aprender de plantas. En cambio, los de plantas hemos visto que se ajustan mucho más rápido al programa. Ah,
Bueno, pues entonces seguimos y que te siga yendo muy bien, que tengas Muchas mucho gracias. éxito Muchas y que gracias. seguimos viendo y ahí dentro de poco te busco para ingresar a tu programa. Sí, muchísimas gracias por la invitación a la plática. De nada. Y que no te congeles Sí, sí, sí. ¿en dónde vives? ¿En Canadá? ¿En dónde? En Edmonton. Es a 13 horas de Vancouver, a 3 horas de Calgary. Muy al norte. Se ve la aurora boreal aquí. Muy al norte. Sí. Sí, 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 sí. Qué padre, ¿no? Sí, Sí, es una ciudad preciosa, preciosa, preciosa. O sea, tiene una cantidad de árboles así infinita. Y está como muy adecuada para el invierno. O sea, para que estés afuera, ¿no? O sea, hay como muchísimos, como caminatas que puedes hacer, aunque haya así de nieve. Entonces ves muchísimas avecillas en la nieve y los animales cambian de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conejos en verano, bueno, son libres. Las libres en verano son cafés, en invierno son blancas. Entonces, es padrísimo, ¿no? Como ver todo el cambio de las estaciones que yo nunca había visto es así precioso. qué padre, qué padre. ¿Y te vas a quedar ahí? Ujú. No, no, me quiero regresar a México, Ciudad de México, pero quién sabe cuándo. Sí, pero no, pero sí, el plan es Ciudad de México. Ah, bueno, Ujú. perfecto. Sí, Bueno, pues sí, que te vaya bien en lo que estás. ¿Eh? exacto, exacto. Te mando un abrazo. Muchas gracias por Igualmente, aceptar la invitación y por no contar a ti. todo tu plan y tu programa. Y ahí Ujú. estamos viéndonos. Súper, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.